eh, vamos a tratar de hacer un acercamiento a ver la importancia que tiene todo lo que es lo relacional, ¿no? Todo lo que hace en cuanto a unirnos, a conectarnos, a estar con otros, a hablar con otros. Porque esto es lo más importante, porque es un, perdón, es un factor protector. También vamos a aprender desde la más mínima esencia de lo que significa factor protector para que podamos comprender, darle la dimensión que corresponde, darle el respeto y darle la significación que tiene para que así lo podamos poner y llevar a la práctica, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué son los factores protectores? Son condiciones personales, familiares, ambientales que van a permitir la reducción de la probabilidad de desarrollar conductas de riesgo, es decir, desarrollar algún tipo de trastorno. Estos factores, estas condiciones, estas situaciones, sea ambientales, personales, familiares, de contexto, funcionan como amortiguadores del estrés y van a facilitar los mecanismos de afrontamiento. Es decir, nos van a ayudar a nosotros debido a que estas condiciones específicas que se ponen al servicio nuestro, nos ayudan a que nosotros podamos tener más herramientas, el desarrollo de mejores habilidades para enfrentar o superar situaciones adversas. La siguiente, por favor. Ahí está. Analicemos. Entonces, factor, por lo que ¿cuál es el objetivo que hagamos desglosar la frase o desglosar el término factor protector? Es para que se nos quede grabado para siempre y después lo podamos identificar con facilidad en cualquier momento o en cualquier situación de la vida y lo podamos llevar, ya seamos docentes, seamos jefe familiar, referente familiar, lo podamos llevar a nuestra comunidad, seamos catequistas y seamos de alguna pastoral, ¿no? Factor es una condición o circunstancia que contribuye a producir un resultado. Y protector es aquello que defiende o protege, resguarda, cuida o evita un daño. Entonces, ¿por qué se elige? ¿Por qué desde la psicología se va a elegir esta frase tan significativa de factores protectores? También tenemos el contrario, que son los factores de riesgo y los factores en señales de alerta. Hoy vamos a ver esto en específico. Porque la expresión factor protector nos hace ver a nosotros que cualquiera de nosotros sin la mínima preparación, porque a veces nosotros creemos que tenemos que estar súper capacitados o muy cualificados para el acompañamiento, puede ayudar a una persona que está en sufrimiento, cualquier sea el origen del sufrimiento, a sacar esa oscuridad interior, ¿sí? Y además, porque los elementos o condiciones, dice, contribuyen activamente a reducir el riesgo y promover la salud mental. Entonces, cuando yo le ayudo a una persona con distintas condiciones, con distintas herramientas, con distintas enseñanzas de habilidades, yo le estoy ayudando a reducir un riesgo, a promover la salud mental, a promover su bienestar, a promover su seguridad, a promover su armonía interior. Entonces, por eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a reconocer en cualquier situación de nuestra vida y nosotros tenemos que desarrollar las habilidades para poder ayudarlo a cualquier otra persona y a la vez uno que desarrolla la habilidad también promueve internamente la resiliencia propia
para poder tener un factor protector y evitarse así situaciones de mucho estrés o superar situaciones muy adversas que a veces nos toca pasar en la vida, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, entonces hay distintos factores. Hoy solo vamos a ver tres. Vamos a ver los personales, los familiares y la dimensión espiritual. Pero como nosotros vivimos, somos seres gregarios y estamos en comunidades permanentes, los factores salen del ejercicio de la conexión con los otros. Y también, lógicamente, la primera modalidad de un factor nace en uno mismo, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con la conexión que hemos hecho en nuestros primeros años y cómo han sido esos apegos según los referentes que nos han rodeado y cuál ha sido la calidad que nos han dado en lo afectivo, alimenticio, protectorio, de seguridad. Entonces nosotros tenemos factores protectores personales. ¿Sí? Esto es cuando las personitas que están en sufrimiento o con mucha vulneración emocional necesitan aprender esto. No demos por supuesto que todo el mundo lo sabe, no demos por supuesto que todos conocemos. Hay cosas que parecen obvias, hay cosas que parece que vienen con nosotros, pero no es así. El desarrollo de nuestra cultura tiende lamentablemente a la construcción de la adoración de bienes, de cosas. Entonces se pierden de vista todos estos elementos, estas condiciones que son las más importantes para el desarrollo de nuestra plenitud. Entonces el primer factor que vamos a ver es de la regulación emocional. ¿Cómo se hace esto? La primera cosa que uno debe hacer cuando tiene una sobreexigencia física, orgánica, mental, psicológica, valórica, porque no está pudiendo manejar sus emociones, es reconocer. Es decir, ¿qué es esta emoción? Nosotros tenemos solo 7, nacemos con 7 emociones. Esas son universales, son para todo el mundo y las tenemos todos, ¿sí? Lo que nosotros no tenemos que permitirnos es que la emoción que dura 90 segundos en nuestro cuerpo haga una explosión interna que nos vaya a alterar negativamente, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer la emoción, es decir, he sentido ira, asco, enojo. ¿Por qué? ¿Ah? Comprender por qué. ¿Por qué he sentido esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Con qué me ha puesto enfrente? ¿Qué espejo me ha mostrado esta situación? ¿Qué me ha herido? ¿Por qué me ha humillado? ¿Por qué me he sentido tan dolido o dolida? ¿Sí? Entonces, enseñarle también a nuestros niños, enseñarle a los adolescentes, sobre todo, que ellos si reconocen las emociones, van a poder combatir lo que es la impulsividad, ¿no? Que les sobra a los chicos en esta etapa de la edad y eso también es un factor de riesgo condicionante en los esquemas de los comportamientos suicidas. Y luego responderse, porque no es necesario, uno se tiene que tomar el tiempo, tiene que aprender a perder el tiempo con uno. Nosotros en este tiempo corremos tanto, estamos tan ocupados, vivimos las exigencias diarias de lo económico, lo social, lo laboral, lo trascendental que creemos que es lo importante y no nos damos los tiempos para perderlos con nosotros mismos. Entonces, una vez que yo he reconocido esa emoción que me ha afectado, la comprendo, es decir, tengo que darle una razón de por qué me ha afectado, cuál ha sido la circunstancia que me ha provocado esa afectación y me debo responder. Eso, cuando lo practico una y otra vez, me va a dar lo que es la regulación emocional. Entonces yo voy a estar preparado de antemano ante situaciones estrésicas y no me van a tomar por sorpresa.
Es decir, alguien que no me mire, alguien que no me conteste o me conteste mal, no es que voy a obtener una actitud serena total, pero sí no me va a tomar de sorpresa la impulsividad que puedo lograr con el enojo, la rabia, la bronca que me puede dar en ese momento, ¿no? Y que después me dura todo el día. Otro factor protector son las habilidades sociales y la capacidad de vinculación. También nosotros damos por supuesto que todos tenemos esto. Como vivimos en sociedad y nos comunicamos y nos conectamos, creemos que todos tienen habilidades sociales y no es así. Por ejemplo, uno va en el colectivo de micro y si no hay un cartel con una reglamentación, cada uno hace lo que le parece. O se escucha la música alta, o cada uno va escuchando su teléfono según el volumen que quiere. Es decir, eso es una falta de habilidad social. Entonces, cada vez, cada este tiempo tan complejo, se ponen hasta normas ridículas. No pisar el césped, por ejemplo. ¿Por qué? Pues si nosotros sabemos que no tenemos que pisar el césped, todos sabemos eso, pero si no está el cartel, lo pisamos. Es decir, carecemos de, no, de habilidades sociales. Es decir, siempre hay una superposición de mi propio yo ante los otros, ¿no? Y la capacidad de vincular. La capacidad de vinculación, este, también, eso también tiene que estar englobado o entrenado. Nosotros no nos entrenamos en vincularnos. Nosotros llegamos al trabajo y quien me cae bien lo saludo bien, y quien no me cae bien no lo saludo o lo saludo así nomás o paso o hago todo lo posible por no saludarlo. Es decir, no hay un entrenamiento de eso. Y este tipo de entrenamiento es fundamental a la hora del control cuando las oscuridades de las soledades llegan. Hasta uno no lo conecta, no conecta que esto me podrá ayudar, pero no, porque el sentimiento de soledad no es lo mismo que estar solo. Entonces, si yo tengo la habilidad de capacidad de vinculación, yo voy a saber cómo conectar, cómo hablar, cómo pedir ayuda, a quién pedirle ayuda, a quién decirle lo que me está pasando para salir del aislamiento. En cambio, si yo no tengo esas habilidades, si yo ya considero, porque cuando uno no tiene una habilidad de estas naturalezas, ¿qué hace? Prejuzga. Es cultural, no se preocupen, no es que somos malas personas. Estamos en los tiempos de que nosotros todos sabemos, todos conocemos, entonces desde el vamos ya sentimos que este no me va a ayudar o que no me va a escuchar o que qué me puede ayudar. Entonces se suman el sentimiento de soledad más el aislamiento son una combinación fatal, una combinación peligrosa, una combinación dañina, una combinación que puede llevarnos a desarrollar el comportamiento o a desarrollar cualquier trastorno. Entonces es muy específico, preciso, que nosotros aprendamos esto. Y esto se practica, esto no solo se toma la teoría, sino que se debe practicar, ¿sí? Entonces el saludo, nosotros sabemos como esquema cultural que no se le niega a nadie. Bueno, perfecto. Este que me cae bien, este que me cae mal, este cómo lo saludo. Bueno, no, puedo tener un saludo de buena disposición, de buen ánimo, de gentileza. Eso puedo tenerlo porque eso es parte de mi educación. Entonces voy entrenando eso. Entonces no tengo que sentirme aturdido, rencoroso, enojado, porque a veces me obligo a saludar a alguien que no quiero, ¿no? Sino desarrollar la habilidad de conectar con otros. La siguiente, por favor. Otra habilidad es el control de los impulsos. Esta es muy importante porque una de las características que lleva a una persona a la fase 7, que es la
práctica, digamos, la ejecución del trágico final es la impulsividad. Entonces es propio de no haber tenido la habilidad de control, ¿sí? Entonces aprender, enseñarle a nuestros niños, enseñarle a nuestros adolescentes. La semana pasada me contaba una docente en una de las charlas a las que fui, que ella atiende jardín de 3 y de 4, ¿no? Estoy hablando de niñitos de 3 años, niñitos de 4 años. Entonces me decía que ella cada vez veía, porque los niños ahora pasan mucho tiempo solos, debido a que sus papás están trabajando mucho. Entonces, ¿cómo es el sistema más o menos? Se lo lleva al colegio a la mañana, lo retira algún abuelo u otro referente familiar, se queda todo el día con ese familiar y lo retira el papá o la mamá a la noche, cuando el niño ya está dormido. Es decir, no ven a sus padres. Bueno, esto causa mucho estrés en un niño, frustración. Y al niño se le ve y se le nota en la falta de control de la impulsividad. Entonces me decía ella, esta docente, que ella había puesto como una actividad hacer un cuadrado, un niño de 4 años, hacer un cuadrado. Por lo menos la mitad de la clase tenía falta de tolerancia porque no le salía el cuadrado. Entonces, bueno, son otros factores, son otros condicionamientos. Estamos viviendo en otros tiempos, pero la calidad como referente familiar debe durar, aunque sean 20 minutos por día. 20 minutos por día, nosotros dando una muy buena calidad donde yo reconozco, miro, atiendo, veo a mi hijo o a mi hija o a mi sobrino o a mi nieto por día, yo ya le estoy enseñando esto, el control de los impulsos, porque yo le estoy enseñando que me estoy deteniendo, que yo puedo reflexionar, hablar, charlar, escucharle y a la vez también le puedo testimoniar de que yo evalúo las consecuencias cuando yo hago las cosas arrebatadamente, cuando las hago así a lo loco o por sí, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no den por supuesto. Los chicos no aprenden de la nada. Las redes sociales no enseñan nada. Mo- Lo que hacen es moderar pautas de conducta, que es peor, pero no enseñan este proceso de detenerse, de reflexionar, de evaluar consecuencias, que yo no puedo actuar así porque sí ante cualquier cosa. No me puedo enojar si no me sale un cuadrado, lo que tengo que hacer es volverlo a intentar. Si no me ha salido a la primera, seguro que a la segunda, a la tercera o a la cuarta vez va a salir, que en el medio, en el camino para los resultados, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un sacrificio, hay un dejar algo, ¿no? Si nosotros vamos enseñando eso, el niño, cuando sea adolescente, va a comprender que no todo lo tiene que arrebatar, no todo lo tiene que poner nervioso, no todo lo que no tenga es un problema para que no se controle o le agarren algunos ataques de ira o enojo o rabia porque no tiene el último celular. Entonces hay que enseñarlo y nosotros practicarlo para que los jóvenes o los niños que viven en nuestra casa aprendan con la calidad que necesitamos. Tenemos que ser nosotros los primeros aprendices y eso va a hacer que sigan bajo nuestro testimonio, ¿sí? Nuestro ejemplo, diríamos, pero es mejor la palabra testimonio, porque ejemplo suena como demasiada alta la expectativa. Entonces, no, testimonio. Yo hago esto con lo que puedo, como puedo, pero lo intento, lo hago, ¿sí? Es muy importante. Y cuando lo lleven a sus comunidades, al aula, si son docentes, también traten de ponerle 5, 7 minutos a esto para enseñarle a un niño. mm, Va a ser la mejor herencia de educación que les pueden dejar
que pueda hacer un control de impulso, que pueda manejarse, que pueda saber, que pueda reflexionar y que pueda evaluar las consecuencias. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, ahora pasamos a los factores protectores familiares. Em, hay elementos o actividades o situaciones o condiciones de que, así como todo ser humano es único, es irrepetible, nosotros somos como piezas de colección para Dios, es decir, somos únicos, no existen dos de nosotros. Lo mismo pasa en la unión de esos seres únicos en un grupo como la familia. Pero sí hay patrones de comportamiento que nos van orientando a la integración, a la vivencia en sociedad, a la cultura, a la economía, al arte, ¿sí? Por eso es muy importante entender esto, porque nosotros no vivimos en historias como la familia Ingalls. No todos somos todos buenos y no todos tenemos todos los días el perfecto amor para todos los integrantes, ¿sí? Pero dentro de toda esa circunstancia humana, que a veces muestra mucha debilidad frente a las cuestiones humanas, nosotros tenemos que hacer lo posible por tratar de cumplir, aunque sea estos tres elementos de los factores protectores familiares. Son muy importantes porque a partir de acá es como una persona va a tener más herramientas o más posibilidades de desarrollar más herramientas para afrontar la vida. Podemos carecer nosotros de las formas o de las buenas formas. No, no sí, no la ha pasado todavía, por favor, la anterior. Podemos carecer nosotros de las buenas formas porque no la hemos recibido. La anterior, Rodrigo, por favor. Este, nosotros somos padres que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener claro. Lo que nosotros también tenemos que tener claro es que si en nuestra historia hubo alguna situación o situaciones que nos han ofendido, humillado, lastimado, dolido, es comprender primero qué es lo que han recibido nuestros padres. Es decir, no es justificarlo, sino que han hecho lo que han podido. Y segundo, si yo no quiero repetir la historia, me tengo que alejar del modelo. Para alejarme del modelo y no hacer lo contrario, que ningún extremo es bueno, tengo que perdonar primero, ¿sí? Yo les voy a mandar un video para que ustedes hagan el esfuerzo, no solo de verlo al video, sino de trabajar el perdón, ¿sí? Es muy importante porque si no lo trabajan, repiten la historia o se van a otro extremo que tampoco es bueno, ¿sí? El primer factor son los vínculos afectivos seguros, ¿sí? Nosotros con un niño no solo debemos amarlos, sino también contenerlos, alimentarlos, vestirlos, protegerlos y todo ese combo de protección que damos, eso es lo que le va a dar seguridad a un niño. Pero ocurre que somos imperfectos, no somos perfectos. El único que tuvo mamá perfecta fue Jesús. De ahí nadie más, al menos que yo conozca. Todos hacemos lo que podemos, pero tratar de darle calidad a esos vínculos, ¿sí? Por ahí no me sale a mí abrazar y besar y estar todo el día muchado a mi hijo porque no lo he recibido, no lo he aprendido, entonces no lo puedo poner en práctica.
pero yo sí puedo decirle a mi hijo cuánto lo quiero, cuánto lo amo, cuán orgullosa me pone, qué lindo que esté en mi vida, qué bueno que haya venido, qué lindo que se lo esperaba. Es decir, yo puedo reemplazar a veces el gesto por la palabra, ¿sí? O la palabra por el gesto, pero yo no debo permitir, o en toda esa debilidad o imperfección que tengo, que mi hijo sienta espacios de miedo, porque los miedos van copando las calidades que yo le doy. Entonces empiezo a competir. Entonces, ¿quién va a reemplazar esos miedos? Cuando sea adolescente, ya no me va a tener a mí como un referente. Entonces, es muy importante eso. Los vínculos afectivos seguros. Parece una frase bonita, un eslogan publicitario, pero se da desde cualquier manera, en cualquier calidad, y se le debe decir a tu hijo. Por ejemplo, no abrazás, no besás, no decís, no, pero cocinás rico. Por ejemplo, para tener idea. Mira, hijo, hoy te preparo esta comida con mucho amor, con mucho cariño, espero que te guste. Decir, mostrarle a tu hijo cuán importante es en tu vida. ¿Sí? Para que él no reemplace esa carencia que él cree que tiene, porque encima recuerden que las redes son diseñadores de personalidad. Y acá hay mucho cuento de Disney. En las redes hay mucho cuento de Disney, mucha historia falsa, mucha historia irreal. Y a veces los chicos la toman como verdadera y que no la pueden vivir en sus casas. ¿Sí? Así que calidad en lo que dé, calidad en lo que dé. Luego desarrollar la confianza. La confianza no está en que, no solo no está en lo que yo no voy a repetir lo que me cuento, me dice, sino que no le voy a traicionar los sentimientos. A la primera que me enoje le voy a gritar las imperfecciones o le voy a hacer saber que lo que le pasa es una tontera o le voy a decir que por favor no me moleste ahora porque estoy ocupada con cosas más importantes. Todo eso engloba confianza. No solamente que no le voy a traicionar el secreto que me dice, sino que no lo estoy haciendo parte de mi vida. Entonces, cuando yo viola esa confianza, lo que estoy haciendo es dejarlo huérfano de este factor protector y él va a buscar afuera. Él va a buscar en otro lado algo que le reemplace. Y ese algo nunca va a ser mejor que nuestro amor y eso a veces nos trae muchísimos problemas. Y después siempre tener como la expectativa positiva del otro, ¿no? No solo de los hijos, también del marido, del esposo, el cónyuge o la esposa. Nosotros tendemos a marcar o a rotular o a decir defectos del otro frente a los hijos. Ay, mira, ya te parece a tu papá, mira, soy igual que tu papá, no serví. Entonces, eso es alterar esa expectativa positiva, porque para el niño su papá es importante, su mamá es importante, para el adolescente también. No saben manejar todavía las cuestiones de los desarrollos de los adultos. Entonces, imagínense si uno les rompe esa expectativa, si uno le lastima esa expectativa, si uno daña esa expectativa. Se nota mucho, por ejemplo, en las mujeres cuando se separan o se divorcian o el cónyuge se va a otro nido, quedan con mucho resentimiento, con mucho dolor, con el sentimiento de abandono y les hacen ver a sus hijos que todos los hombres, por ejemplo, son iguales. Ninguno sirve, ninguno vale. Entonces es como una catarata de repeticiones, de comentarios, donde viola las expectativas no solo del padre, sino de todos los hombres, de todas las personas que puedan parecerse al padre. Entonces después no entienden por qué los hijos se hacen grandes y desarrollan estos trastornos o tienen muchos miedos o las hijas buscan este, patrones repetidos
pero es propio de la información que le ha dado la madre durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Es decir, haciendo una manifestación de su dolor, que es lícito, que es legítimo, que es real, que es verdadero, todo lo demás. Pero los hijos no son depositarios de nuestras miserias, ni de nuestros dolores, ni de nuestros problemas. La, la pirámide no está invertida. La pirámide tiene una punta. Y esa punta es mamá, papá y hacia abajo los hijos. Ellos pueden bajar hacia abajo, pero los hijos no pueden subir hacia arriba. Socialmente la hemos invertido, la hemos puesto en un grado de paridad, entonces a los hijos lo hemos convertido huérfanos de padres vivos, porque somos amigos. Si el padre es amigo o la madre amiga, no tiene madre, no tiene referente, no tiene superior que le dé la norma. Yo necesito de la norma, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso. Es muy importante esto, nunca rompan la expectativa positiva del otro. También los docentes, ¿no? También va para ellos, es decir, los compañeros, otros docentes, otros referentes o personajes que ellos admiran, no se pueden romper esas expectativas, porque es un factor protector, porque algún momento también lo podemos usar en beneficio propio, es decir, un chico que admira a Messi, por ejemplo, lo admira, juega. Bueno, él dice en sus entrevistas que sí, que él reconoce que tiene un don, pero no se ha quedado con eso, sino que hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un sacrificio que ha tenido que invertir, que invierte tiempo, que invierte dolor, porque ese sacrificio de entrenamiento le causa mucho dolor para dar los resultados que tiene. Eso es beneficioso cuando no le rompo la expectativa. Es decir, ah, no, mira, juega al fútbol, no sabe, apenas sabe leer y escribir, le estoy rompiendo expectativas, ¿sí? Estos tres son factores fundamentales en la prevención del comportamiento suicida. La siguiente, por favor. Bueno, acá seguimos con los factores familiares. Lo otro es la comunicación abierta y validante, ¿no? Es decir, que podamos escuchar a los niños, a los adolescentes o a los hijos más grandes sin juzgar, ¿sí? Permitir la expresión de las emociones, si llora, si le agarra una crisis nerviosa por lo que le está pasando, no hay que temerle a las crisis, ¿no? Al contrario, hay que enseñar que es un periodo de lucha, que es un periodo de reflexión, que de algo tiene que salir allí, sea bueno o malo, según cómo le enfoquemos, para dónde vamos, qué decisiones tenemos, ¿no? Eso también hay que enseñarlo. Y bueno, y valida la experiencia subjetiva, es decir, si se mandó una macana, no hay que decir bravo, bravo, pero bueno, a ver qué has sacado de todo esto, a ver qué aprendimos de esto, qué vamos a aprender, qué te deja todo esto, ¿sí? Porque bueno, todos nos equivocamos, todos estamos aprendiendo, todos cometemos errores, pero lo más importante, eso no es cuántas veces nos caemos o tropezamos con la misma piedra. Lo más importante es ver qué sacamos de toda esa experiencia. Porque el hecho de reconocer que hubo un aprendizaje, eso nos va a dar la posibilidad que capaz que no lo volvamos a cometer a ese error, ¿no? Porque nosotros cometemos un mismo error tropezando en la misma piedra porque no lo hemos aprendido. Por eso. Entonces hay que enseñar tanto el referente familiar como los docentes, como los catequistas, como los jefes, presidentes de grupos, de jóvenes. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar esta noche. No den por supuesto que los chicos traen estas habilidades incorporadas. No, si a nosotros nos cuesta la vida, imagínense a un chico que está recién en la plenitud afrontando el mundo. Después, la supervisión y los límites coherentes. Bueno, los límites tienen que existir, ¿no? Esos son los que van a dar estructuras internas, seguridades internas, y uno sabe a partir de ahí uno empieza a desarrollar como ciertos contenidos morales y éticos, ¿no? A partir de los límites.
Porque si yo soy ambiguo, si una cosa es sí, no para mi hijo, pero sí para mí, no es claro, no se ve cuál es. Es decir, si yo le digo, no mientas, pero yo miento, o no te quedé con las cosas del compañerito, pero resulta que yo me quedo con el vuelto del carnicero, se equivocó y me ha dado de más, ahí estoy siendo incoherente. ¿Sí? Es muy importante la coherencia de vida, porque eso es lo que da posicionamiento, eso es lo que va, cada familia tiene sus propias reglas. No tratemos, a veces uno trata porque a que ve, no vive ahí, pero ve y cree que ve porque tiene una expectativa. Sí, Rosa, sí se graba. Ya enseguida le voy a pasar la del encuentro pasado y seguro que durante la semana me pasarán dónde la suben, ¿sí? Perdón que interrumpí, no quería dejarlo pasar. Entonces, uno qué hace, ve y cree que los otros están viviendo el hecho de Rosa y trata de incorporar esos valores a nuestro hogar. Bueno, hay que tener como cuidado frente a eso, porque nosotros tenemos que hacer análisis de qué es lo que vive en mi casa, al recordar que son personas únicas con ciertos patrones de comportamientos únicos, y si ese valor va a servir o no. Todo eso también lo tenemos que evaluar, ¿no? Y no empezar a compararnos. Mira a los fulanitos que se sacó 10, mira qué bien, mira con la madre, mira qué bien el padre. No, no le sirve a nadie eso. Bueno, los límites, claro. No es no. Nosotros el no es para matar de sí. No va a usar 3 meses el celular y al otro día se lo doy. No, yo tengo que ser clara, es decir, si yo no voy a poder sostener el límite, bueno, no hago esa observación porque al final no se me va a tomar en serio y las consecuencias no van a ser válidas, y entonces no va a haber, después va a haber como transacciones comerciales dentro de la casa, es decir, yo te tengo que dar tal cosa para que vos hagas lo que tenés que hacer, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los límites no son claros, o el no no es no, el no es para más tarde sí. Decir no tiene una connotación y una significación válida. Uno no dice no porque está cansado o aburrido, no, uno sabe que no puede a un niño de 12 años dejarlo salir en la madrugada para que vaya a jugar con los amigos en la plaza, pero no porque desconfíe del niño, sino porque las situaciones sociales que vivimos tan medio muy violentas, adversas, todo eso, le podrían hacer daño y uno lo está protegiendo, ¿sí? Entonces, el no es no. Tampoco tengo que dar explicaciones del no, que es otra cosa que hacemos las madres sobre todo. Los padres no tienen esa tendencia a los varones. Las mamás, no, mira, no te dejo ir porque bueno, porque esto, porque lo otro, y empiezo subjetivamente a analizar, no, porque no me gusta la cara de tal o cual o fulano, ¿verdad? Y analizo. No. Yo tengo que mostrar y no que muestro superioridad, no, sino mi hijo tiene que sentir que yo soy un referente. Yo soy un referente con una palabra de autoridad. Entonces, no, si yo le quiero explicar porque me pide explicaciones o porque no se siente satisfecho con mi no, está perfecto, pero no se explica. Recuerden siempre las bodas de Caná, siempre las bodas de Caná. María se acerca y ¿qué le dice? No hay vino. Y el hijo que contesta, no ha llegado mujer, pero no ha llegado mi hora, yo acá estoy en la fiesta y vos venís a molestar con estos asuntos. Entonces, ella, ¿qué hace? Le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. No le explica más nada. No, nunca pensaron en la cara de Jesús cuando María se da la vuelta y se va y él queda ahí que ya se había negado. Pero ella no le da explicaciones. Bueno, eso es la relación triangular, ¿sí? El posicionamiento desde arriba hacia abajo.
¿ah? Si entonces cuando vamos a la misa nos explica al padre, sí, que le obedece a la madre, porque era Dios, porque era obediente. No, él había sido criado bajo esos signos. Entonces él no iba a tener, más allá de su queja, no iba a desobedecer, ¿sí? Así que no le tengan miedo a no explicar las cosas cuando dicen no. Las normas claras, así como hemos puesto que los límites son claros, las normas dentro del hogar deben ser claras. En este hogar se come a tal hora, en este hogar la higiene se encarga, nos encargamos tal o cual. Es decir, cada uno tiene que tener una responsabilidad frente al hogar, ¿sí? Esto es un factor protector, porque cuando yo soy responsable dentro de mi hogar, quiere decir que yo pertenezco, que yo no estorbo, que es el sentimiento primero que tiene la personita cuando empieza a desarrollar esto. Es decir, que nadie me quiere, que estorbo, que no soy importante, que estoy de más. En cambio, cuando yo tengo una responsabilidad y le voy enseñando a ese niño, a ese adolescente a que la cumpla, después va a tener la gratificación de los otros. Ay, mira qué bien ha sacado la basura, gracias por hacerlo. Es decir, eso da la pertenencia, sentirse parte. Por ahí nosotros hacemos todo, nos sobrecargamos con muchas cosas, sobre todo las mamás tendemos a hacer eso, de hacer todo y después le pedimos que hagan y no lo hacen, pero es porque no tienen el hábito de eso que es pertenecer. En cambio, si uno empieza con esto y lo pone en práctica y empieza, va a llevar un tiempo hasta que todos tomen ritmo, pero eso es sumamente sanador, sanador. Y después las consecuencias del incumplimiento, ¿no? Es decir, ante la falta de la violación del límite o la violación de las normas, tiene que haber consecuencias. Las consecuencias no tienen que ser violentas, ni físicas, ni de maltrato verbal, sino tiene que haber una consecuencia. Mirá, vos tenías la obligación de sacar la basura. No la has sacado a la basura, ahora se ha acumulado. Tenés que seguir sacándola, pero no sé, no vas a tener teléfono por 2 horas, por decirle así. Tiene que tener una consecuencia, porque tiene que recapacitar frente a lo que no ha hecho, porque lo que no se le ha dado, que cocine, limpie, lave, planche. Entonces, porque tiene que aprender que si no cumple con la norma dentro del hogar, sobrecarga a otro, recarga a otro. Entonces tiene que, porque si no le damos estas facilidades con respecto a ciertas comodidades, es decir, bueno, no lo he hecho, ya lo hace el otro. Bueno, eso también me va dejando a un mundo particular interno que debo cuidar mucho, ¿no? La siguiente, por favor, Rodrigo. Ahí está. Otro factor muy importante es la cohesión y apoyo familiar. La cohesión significa integración, ¿no? Unión del grupo. Esto que les hablaba recién de la pertenencia de todo el grupo familiar. Em, la psicología, bueno, en sus estudios ha visto que como somos distintos, varones y mujeres, la norma generalmente la pone el varón. Por supuesto que es consensuada con la mujer. En estos tiempos ya no existe como esa distinción, pero la norma, las estructuras de la norma generalmente las pone el padre. Y la cohesión del grupo generalmente la lleva el madre. Entonces, por supuesto que con el acompañamiento del padre o del referente o de con quien sea la estructura familiar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante, porque para que yo me sienta parte del grupo, que yo sienta que pertenezco, tiene que ser dentro de un grupo medianamente unido, aun cuando dentro del grupo nos matemos por algo
o haya enojos por muchas cosas, porque somos imperfectos, pero debes sentir unidad. Le decía antes que me pasa algo, los otros están asustados, se preocupan, ¿sí? A mí me tocó acompañar telefónicamente a un chiquito de 17 años, ¿no? Bueno, que ya estaba en una crisis suicida. Entonces él me decía que a nadie le importaba, que a nadie le interesaba. Es decir, te repiten así, ¿no? Como de manual el comportamiento, ¿no? Como son patrones, entonces te lo repiten. Entonces le digo yo, decime, vos me decís que a nadie, ¿y quién te está cuidando ahora? No, mi mamá la verdad que está preocupada. Y nadie ha llamado a la casa, nadie ha ido a verte, le digo ahora que están todos, tu mamá está preocupada y se queda callado, esto era telefónico, y me dice, la verdad, ha venido mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi tío. Entonces empezamos a contar, ¿no? Empezamos la mamá, el papá, la abuela, tres, el abuelo, cuatro, el tío tal, cinco. Empezamos a contar. Toda la familia, que en el lapso de 2 horas había desfilado por la casa o había llamado o había mandado un mensaje preocupados por él. Y hemos terminado contando 18 personas, los amigos, bueno, todos los que estaban preocupados. Entonces, se queda callado y me dice, jamás había pensado que tanta gente se preocupara. Bueno, eso, ¿por qué? Porque las oscuridades cuando nos toman, perdemos de vista esto, pero si el factor protector está de antemano, que él ya lo tenía, que era la cohesión y el apoyo familiar, entonces él ha podido reflexionar un poquito, él ha podido, dentro de tanta oscuridad que es ese comportamiento tan nefasto, él podía ver que había 18 personas de su cercanía que ese día y a esa hora estaban preocupados por él, ¿no? Pero esto sí dice anticipatorio, esto sí dice de antes. Por eso es muy importante que exista. Por ahí se nos puede ir la mano, por ahí descuidamos, por ahí los hijos ya hemos visto que puede ser uno más sensible que el otro, puede ser que alguno no tenga toda la estructura de afrontamiento, pero cuando tiene este factor, puede reflexionar, puede sentir que pertenece, ¿sí? Entonces eso es el apoyo emocional, ¿no? Por ahí el chico este que les hablo, Juan, les digo el nombre para que recen por él, por ahí su papá no le decía nada, no hablaba, claro, no sabía qué decirle ante esa crisis, pero dice que estaba parado en la puerta de la habitación. Bueno, ¿ve? Entonces veíamos eso y hablábamos de que cada persona manifiesta su amor y su afecto según puede, ¿no? Bueno, le digo, y es un apoyo, porque nadie, le digo, te está retando porque estás llorando, nadie te está enojado porque vos estás mal, te sentís así triste, nadie. La anterior, por favor, ahí está. La disponibilidad afectiva. Es muy importante esto, porque como yo les he dicho, 20 minutos por día, 20 minutos por día, en estos ajetreados días, esto es importante. La disponibilidad significa sentarme, mirar, escuchar, reírme, ver, compartir algo con mi ser querido, con mis seres queridos, si son varios hijos o con la familia, ¿sí? Puede ser en medio de la comida o sin comida, puede ser en medio de la nada, con cosas, sin cosas, no importante, pero tener estos 20 minutos diarios. Disponibilidad afectiva, total disponibilidad. No es que sonó el teléfono, no es que me llaman, no es que tengo que trabajar, no es que tengo que ir a cocinar. Si hay que cocinar, bueno, ya llegará ese momento. Pero esto es lo más importante como un factor que luego va a servir si alguno de nuestra familia desarrolla este comportamiento. En los acompañamientos es vital porque de acá nos agarramos. Y el interés genuino en el bienestar del otro, ¿no? A veces, este,
no lo mostramos o le tenemos miedo o creemos que exageran o creemos que quieren llamar la atención. Una mamá me decía ayer, en uno de los grupos que nosotros tenemos, me decía, estoy cansada. Desde marzo que venimos con esta historia que llama la atención, tiene 3 intentos la niña. Y ya no sé cómo decirle que basta. Bueno, no, le digo, pero vos te preocupa. Bueno, no es que no tenga un interés genuino, pero ella pone sobre todo su bienestar. Estás bien, estás agotada, está cansada, es lógico, han pasado por mucho y no hay respuesta. Pero tiene que seguir, tiene que estar en la lucha y entender que su hija no le está llamando la atención, como ella dice, pero ella tiene que empezar a hacer un apoyo emocional, a tener una disponibilidad afectiva y un interés genuino en el bienestar de su hija. También eso tiene que aprenderlo. No damos por supuesto que es mala madre o que no ha sabido ser buena madre, sino que no tiene los elementos. Entonces, como no los tiene, ella misma ha hecho su propia reflexión de que la hija lo que quiere es trastornarle la vida, más o menos, con querer matarse, ¿no? Eso también tenemos que aprenderlo y también tenemos que enseñarlo y llevarlo a nuestras comunidades. La siguiente. Bueno, y estos son los modelos parentales saludables. Es decir, bueno, a veces la familia no está mamá, papá, a veces está la mamá, a veces está el papá, a veces están los abuelos. Quien sea que estén, usted los tíos, usted cualquier referente, quien sea que esté, nosotros tenemos ese modelo saludables. Y saludable significa ayudarle al otro a que aprenda a resolver los conflictos sin violencia, es decir, que afronte, que resuelva, que piense, que razone, que valore, que juzgue, que vea cuál es la mejor alternativa. Eso le va a dar autocontrol de sí mismo, ¿ah? Recuerden que nosotros somos testimonio de esto. No podemos enseñar con palabras, no son alumnos, salvo el docente que puede hacer, pero igual el docente no puede poner el pizarrón, el título, autocontrol. ¿Se define el autocontrol como la forma? No, tampoco. Si esto lo quiere enseñar, lo tiene que llevar a un taller, a una práctica, a algo que el chico le quede como una forma de vinculación con los otros. Y los hábitos coherentes, ¿no? Ya les he dicho, cada casa es un mundo, cada hogar es un mundo y cada ser humano un misterio. Entonces, dentro de esos hábitos coherentes, el hábito coherente es de acuerdo a los valores que se han decidido, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los límites, vamos siguiendo eso. No tiene que ser una copia de la casa del vecino ni extractos de ningún lado. Son originales, exclusivos nuestros y se van haciendo. Hay hábitos que a otros les resultarán estúpidos o tarados porque hacen eso, pero bueno, estos son nuestros hábitos. Y enseñarle a los chicos a que no tienen que tener vergüenza por las prácticas que podemos llegar a tener nosotros como un hábito coherente, es decir, un hábito que no nos haga daño, y que en otro hogar no se hace, porque en la casa del fulanito no se hace, no quiere decir, no se debe desvalidar lo que se hace en nuestro hogar, al contrario, hay que ponerle mucha potencia a que lo que se vive en nuestra casa es original, único, bueno, saludable y que ayuda a la construcción de buenas personas. Ese es nuestro objetivo, la construcción de buenas personas. Después las cosas llegan por añadidura. Lo que queremos tener es una añadidura. Pero si nosotros reemplazamos las cosas por los hábitos saludables, los valores saludables, las normas saludables, mm, no sé si vamos a tener los mismos resultados, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, ¿y qué pasa entonces entre los factores personales y familiares, ¿no? Es decir, ningún factor actúa por sí solo.
no solo los personales, tampoco los familiares. Siempre necesitan de la interacción, de la mezcla, del complemento de uno del otro. Cuando, por ejemplo, acá yo ponía unos ejemplos, un clima familiar contenedor potencia la resiliencia de la persona. Es decir, el clima, recuerden, clima, nosotros somos imperfectos, pero dentro de la situación, dentro de que la personita está manifestando una emoción y consideramos que tiene una emoción negativa, bueno, se la validamos. Es decir, debe haber una situación de protección, de contención. Eso va a potenciar la resiliencia del otro y va a tener las mejores posibilidades de desarrollar más habilidad. El vínculo seguro facilita la regulación emocional, es decir, cuando el otro se siente amado, querido, que pertenece, que es parte de un grupo, eso le va a facilitar después el hecho de trabajar esa habilidad para que las emociones no lo manejen y no sea siempre una carga emotiva, una bomba a estallar, porque no se sabe manejar, no sabe regular, no se sabe contener. Y la comunicación abierta favorece el desarrollo de la esperanza y el sentido de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué es la comunicación abierta? No es que todos los temas los tenemos que hablar con los hijos, por supuesto, acorde a su edad, acorde a su ritmo, acorde a su tiempo, acorde a su sentido evolutivo, todos temas, ¿no? Sí, llegar a dar como descripciones o complementos o cosas que queremos nosotros o proyección, pero siempre se habla, y más cuando un hijo pregunta y la pregunta es difícil, nosotros debemos preguntarle, ¿por qué querés saber eso? Entonces él nos va a dar el contexto, nos va a enmarcar el cuadro de la respuesta. Así nosotros no hablemos de más según la edad, ¿sí? Pero es muy importante que estemos atentos, que escuchemos, que miremos a la cara, miremos a los ojos cuando eso ocurra, es decir, para que haya una comunicación efectiva, eficaz, porque eso da el sentido de esperanza, es decir, la construcción de que el proyecto que voy armando en mi vida es bueno, sea cual sea, ¿no? Que estoy hablando de un niño que quiere ser astronauta, que quiere ser policía, que quiere ser bombero. Esa construcción, a partir de que lo va haciendo, lo va hablando, lo va charlando, lo va diciendo, lo que le va a fomentar en su interior la esperanza. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la dimensión espiritual, ¿no? La dimensión espiritual es el factor protector por excelencia, pero no se puede dar, también es otra cosa que nosotros tenemos que advertir, que la espiritualidad no la podemos desarrollar o potenciar si nuestra dimensión emocional, mental, valórico, social no han sido bajo apegos seguros, ¿sí? Si yo he tenido situaciones de conflictos, traumas, dolores, pesares en mi alma, yo tengo que aprender a sanar eso. Sanar, la única forma, medida o estructura de la sanación es el perdón. Después del perdón viene la aceptación. No es la aceptación porque si yo digo que he aceptado lo que he vivido, lo que he pasado, lo que me ha dolido, me ha humillado, me ha enojado y no he perdonado, eso no es aceptación, eso es resignación. Y todos estos condicionamientos de estructuras negativas lastiman directamente a la dimensión espiritual. Por eso es el factor por excelencia, porque si yo lo protejo, lo cuido de mí primero y después le brindo a los niños con los que yo convivo, sean mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis alumnos, ¿no? Yo le puedo llevar mucha calidad testimonial.
No sé si han subido a un avión. Cuando uno sube al avión y le dice, por ejemplo, la azafata dice, vamos a cruzar por un espacio de agua, y si llegara a haber turbulencia, van a salir las mascarillas. Si usted está a cargo de niños o personas adultas, primero debe ponerse usted la mascarilla y después a los demás. ¿Por qué eso? Porque así es como yo me voy a salvar. Si yo me protejo primero, voy a tener las posibilidades de proteger a los otros. Con la dimensión espiritual es lo mismo. Si yo quiero que mi hijo sea feliz, yo no tengo que ser desdichado. Si yo quiero que mi hijo tenga plenitud en la armonía de la vida, y yo la tengo que tener. Si no, yo doy un mal testimonio con respecto a la dimensión espiritual. ¿Qué me da la dimensión espiritual? Me da el sentido profundo de propósito. Cual sea el camino elegido, cual sea, con más, menos esfuerzo, con más caminos y menos camino, el propósito. ¿Ah? ¿Cuál es mi propósito? Los niños tienen grandes propósitos y grandes sueños. Jamás, bajo ninguna circunstancia, uno puede invalidar eso. Los adolescentes tienen esos sueños de ganancias, es decir, de ser famosos, de que otros lo adoren, que otros los admiren, que otros también. Es muy importante que jamás se le invalide eso, aun cuando a nosotros nos parezca tremendo, terrible, nefasto que nos diga que quiere ser influencer y no estudiar nada, ¿no? Pero ese es el propósito, esa es la potenciación de su dimensión espiritual. Después ya se verá. Es decir, influencer puede ser hasta los 25, 28 años. Superado esa etapa, ya va a ver que no va a poder seguir, tendrá que buscar otro camino, ¿no? La dimensión espiritual también nos conecta con la trascendencia, ¿no? Nosotros a veces las confundimos, dimensión espiritual con dimensión religiosa. Ya vamos a ver al final, tenemos un comparativo ahí. Y después tenemos el sistema ético y valores que nos orientan a las decisiones. También está muy llegada, muy bañada nuestra dimensión espiritual por la dimensión valórica. ¿Sí? Recuerda que nosotros no tenemos, ninguna persona tiene los mismos valores que otra. Lo que nosotros hacemos es compartir algunos patrones, ¿sí? Hay cosas que a mí me pueden hacer bien, que me gustan, que seguramente a ninguno de ustedes le puede encantar o gustar. Y eso está muy bien, eso no está mal, pero riega mucho la dimensión espiritual, el sentido ético, el sentido de los valores, el sentido de cómo yo me voy a manejar, cuáles van a ser las decisiones, cómo las voy a encauzar a las decisiones. Mis decisiones van en que yo nomás salga triunfador o llevo a otros, o hago otros, o acompaño a otros, o me quedo atrás, o voy adelante. Todo eso alberga la dimensión espiritual y después darle sentido al sufrimiento, porque nosotros todos tenemos una cruz, la cruz es universal, más allá que nosotros tiene un significado significante de enorme religiosidad, todo la cargamos, todo tenemos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle sentido, pero esto también se enseña. Eso cuando veíamos hace rato los para qué. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cómo he llegado a esta consecuencia de estos acontecimientos? ¿Sí? Cuando los niños y adolescentes son enseñados en esto, no ven un mundo tan oscuro, tan solamente una beta de solución. Y tampoco hay que llegar a resignarse. Bueno, esto es lo que te ha tocado, ¿qué va a hacer? No, no, a ver, con esto que te ha tocado, vamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos salir, no? Adelante. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros como comunidad? ¿Sí? Eh, esto nos pasa en todos los grupos, si son ustedes grupos de parroquia,
si tienen la suerte o por ahí en el trabajo, pero se da menos, o en los grupos de pastorales, también se da, ¿no? Nosotros nos reunimos para hacer toda una programación para ayudar a los pobres. Pobres ya sea de qué, pobre de espíritu, pobre de dinero, pobre carenciado de alimento, lo que sea, pero nosotros vamos en la búsqueda de los pobres. Pero jamás nosotros nos preocupamos por nosotros. Nunca, nunca. En nuestras reuniones jamás hablamos de cómo estás, cómo te has sentido, cómo has pasado la semana, has comido hoy, cómo te sentís, ¿no? Y uno a veces llega arrastrando los pies por los problemas que tiene en el hogar, por las circunstancias que vive, por las razones a veces injustas a las que es sometido, y llega al grupo y no pasa nada. Entonces, para que yo pueda brindar acompañamiento, yo primero también me tengo que sentir acompañado. Eso es fundamental porque es parte de mi equilibrio. Cuando yo me siento acompañado, ¿qué siento? Sentimiento de pertenencia. Es decir, este grupo me acompaña, me quiere, me reconoce, me presta afecto, me brinda afecto, entonces puedo tener ese sentimiento de pertenencia. Entonces ahí lo puedo brindar. Ahí puedo hacerle sentir al otro que también pertenece, que también es parte, que también lo reconozco como parte de mi estructura, ¿no? Y nosotros tenemos que dar espacios de contención. Han visto que el Papa ahora ha sacado para este mes, el mes de oración, es la prevención de suicidio, ¿no? Y pide eso, que seamos espacio de contención de personas que pudieran estar pasando por crisis de soledad o vulneraciones emocionales. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser espacios para otros si entre nosotros no nos cuidamos. El otro va a salir huyendo cuando vaya a nuestro grupo y vea que entre nosotros nos peleamos. Una cosa es el conflicto propio de que nosotros vivimos en comunidad y siempre tiene que ser. Cualquier comunidad que va en crecimiento hay conflicto y está bien. Que ocurra, está muy bien porque quiere decir que no es una comunidad estancada. Pero si hay pelea, si hay minadores de grupo, si hay situaciones de mal corazón de unos con otros, entonces hace que no haya espacios de contención. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos entre nosotros a cuidarnos para que podamos ayudar a otros, ¿no? Y después los vínculos, esto que hablábamos recién, de toda la calidad de vínculos que tenemos que tener, también la tenemos que tener nosotros en nuestros grupos. La siguiente, por favor. Bueno, mira, saltado esta era con respecto al sentido del sufrimiento, ¿no? Es decir, la dimensión espiritual lo que hace con el sentido del sufrimiento es reconfigura la interpretación del dolor. La espiritualidad no elimina el sufrimiento, pero lo interpreta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener elementos para interpretar. No tiene que ser tan solo una interpretación subjetiva porque estoy viviendo el dolor. Tiene que tener una interpretación trascendental, tiene que tener una interpretación comunicacional, tiene que tener una interpretación de contexto, tiene que tener una interpretación de comunidad, ¿no? ¿Qué me va a dar a mí si yo interpreto más o menos correctamente? Me va a dar crecimiento, me va a dar el aprendizaje, que es lo que le decía recién, que cuando uno repite un comportamiento y se equivoca muchas veces de la misma manera es porque no aprendió. Entonces está, digamos, rindiendo varias veces la misma materia hasta que la aprende, ¿no? También nos va a dar el sentido de misión, es decir, la misión de mi propia vida, de mi propio contexto, de mi propio sentido hacia dónde quiero caminar. Cuando yo encuentro ese sentido de vida, yo ahí sí entrego.
porque claro, quiero compartir con otros, quiero regalar a otros, quiero dar. Lo más importante o lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro tiempo. Y cuando lo damos a otro en el acompañamiento, estamos regalando fortuna. Y tiene que ser en la casa primero. Ese regalo de fortuna tiene que ser en el hogar primero. A partir de mirar, reconocer, estar, esos 20 minutos de calidad que les hablaba. Y eso de ahí me va a llevar a la trascendencia, ¿no? A la conexión con lo religioso. Si soy creyente, a la conexión con este Dios. Si soy católico, a la conexión con mi Dios trinitario. Si soy de otras, bueno, cual sea el dogma en los cuales se base esa creencia. Pero es muy importante la dimensión espiritual, muy importante. Por eso la debemos cuidar, la debemos regar, la debemos cultivar, le debemos poner valores, debemos ponerle ética, debemos ponerle crecimiento, debemos poner interpretación al sufrimiento. No nos tenemos que quedar en el combo solo del dolor y sufrimiento, la victimización y por qué me pasa esto a mí, por qué sufro esto yo y por qué no. Tengo que interpretar, no porque sufro. A ver, ¿para qué esto? A ver, ¿qué quiere Dios con esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que la vida quiere que yo aprenda con esto? Cuando yo hago esta experiencia de interpretación o de valoración o de reflexión, yo también le estoy enseñando a los de mi casa a hacerlo. Entonces los chicos van a tener más herramientas de afrontamiento, más medidas. Pero yo no puedo ir a enseñar que le puedo dar una clase brillante frente a esto cuando no lo practico. Pues no lo van a tomar, no lo van a tomar, ¿sí? Y después cuando estén con personitas que acompañan o escuchan que están pasando por estas oscuridades, esto, ¿no? De preguntar, ¿y vos por qué crees? ¿Para qué es esto? Es decir, sacarlo del contexto de victimización, del dolor, del sufrimiento, y que son los únicos que sufren, son los únicos que les pasa, y a ver, ¿por qué crees vos que pasa esto? Y no sé, un castigo de Dios, no, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no sé para qué será, te contestan al principio, pero después van intentando reflexionar, van intentando sacar interiormente esto que puede ser muy bueno para el crecimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahí más o menos ponía en el cuadrito que la religiosidad es la práctica de los ritos, la comunidad, la oración y la comunicación con Dios, ¿no? Esta práctica que hacemos nosotros de encuentro con una persona. Nosotros nos encontramos con la persona de Cristo y es una práctica personal. Después nos vamos a juntar en comunidad a hacer un rito de adoración. ¿Sí? Cualquier sea, a través de los que somos católicos, a través del acercamiento a los sacramentos, la vivencia de la misa, la vivencia de la adoración, ¿sí? O la vivencia de la oración. Eso nos va a dar una trascendencia de comunicación con Dios. Pero el primer paso de la religiosidad es comunicarnos con una persona que se llama Jesús, de profesión carpintero, y que ha venido a este mundo a enseñarnos un cúmulo de cosas para que nosotros seamos felices, porque ese es el objetivo principal que él ha tenido. Y a partir de ahí, él le llama salvación, es decir, salvarnos de estas circunstancias que nosotros mismos a veces nos metemos o estas oscuridades que nos trae el mundo, ¿no? En cambio, la espiritualidad es una experiencia interna de sentido, propósito y trascendencia, ¿sí? Porque no tengo que ser religioso, puede ser que yo no sea creyente,
pero igual tengo esa experiencia de conexión. Cuando yo no soy creyente en que hay un Dios superior, pero yo creo que hay una conexión superior con mis hermanos que viven en este mundo. Y busco, por lo menos en ese sentido, hacer lo mejor posible. Tiene un papel universal incluso en las personas no religiosas, ¿no? Es decir, todos tenemos esto. Lo religioso es lo que nos va a distinguir, es decir, nos va a separar de unos o de otros, es decir, los que son puramente espirituales y no creen o no tienen una religiosidad, o los distintos dogmas de religión que tenemos, las distintas formas de adoración a este Dios que cada uno cree, ¿no? Porque de eso se trata, son distintas formas de adoración a ese Dios que uno ama, que quiere, que lo hace necesario o parte de su vida para el cumplimiento de las promesas que Él nos dio y el sostenimiento de nuestra esperanza luego de nuestra Pascua. ¿Sí? De eso se trata la religiosidad. Y la ayuda, el sostenimiento de la fuerza y la fortaleza para pasar este camino o este valle de lágrimas, como decimos en la oración a María, para que nos ayude a sostenerlo. ¿Sí? Es muy importante cuando ustedes estén acompañando, estén frente a personas que ya tienen desarrollado el comportamiento, que no le hablen de religiosidad, que no busquen darle, mostrarle ese Dios al que ustedes aman, que es cercano, que les ha cumplido las promesas, que les ha mostrado su afecto, su cercanía. No, porque no están preparados todavía, no tienen la lucidez de las claridades, no porque estén aturdidos, sino las claridades mentales, porque están con oscuridades frente a un Dios que también los abandonó, los dejó, no los quiere, no lo ama o no creen. ¿Sí? Es muy importante. Por eso las diferencias que les muestro hoy entre una dimensión y la otra. Nosotros tendemos, porque si hemos pasado por un proceso, algunos de nosotros, de mucho sufrimiento, de soledad, de tristeza, de angustia, y hemos encontrado dentro de la religión contención, amor, afecto, que ya no me siento más solo, quiero lo mismo para el otro. Obviamente lo quiero que experimente esa gracia. Y voy contento a decir, mira, tenés que ir a misa, tenés que rezar el rosario, tenés que ir y hacer tal promesa. Bueno, no es saludable eso, no es bueno. Puedo por o que desarrolle un misticismo o alejarlo directamente de todo lo que es Dios, ¿no? No es saludable. Los primeros pasos son ver esto que hemos visto ya la semana que viene, vamos a aprender a escuchar directamente, pero a trabajar con los factores protectores, a mirar, a hacer que reconozca cuántos factores tiene esto, cuántas cosas de estos que hemos escuchado hoy las tiene, a que las reconozcas, que las valore, a que vea que ha habido posibilidades y que tiene posibilidades de cambio de visión, ¿no? De cambio de cosmovisión del mundo, ¿sí? Con estos valores, con estos factores protectores. La siguiente creo que es la última ya, no me acuerdo. Ahí está, sí, es la última. Bueno, mi querida gente, con esto terminamos. Si hay preguntas o alguna, alguien que quiera comentar algo, que quieran decir, son muy callados. No sé si el norte somos distintos. Bueno, yo ya hubiera apagado el micrófono y me empezaron a llamar todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, les digo, enseguida les paso el Power y la semana, ahora ya también les paso la grabación de la semana pasada.
por ahí puedan sacar algo y les paso el power de esta noche. Sí, Nicolás, te escucho. Ay, entré con con mi marido, con la cuenta de mi Ah, marido. bueno, Soy Virginia, bueno. pero no hay problema. No, que justo viendo el video del Papa, justo está lo de la cartita, que usted decía que no se hace usualmente, y justo está lo del rosario, que ahora decía que más vale no empezar por ahí, claro. Pero bueno, como comentario nomás. Bien, muchas gracias. A ver, por ahí les explico. El video del Papa, que es muy lindo, tiene el enfoque médico. Entonces, bueno, es una forma, es un enfoque, no tiene el enfoque suicidológico. Y bueno, toma la oración y está bien si la persona acepta que se ore, pero no es recomendable dentro del campo suicidológico. No porque sea malo, sino bueno, está preparado. Entonces, va a haber un momento, vamos a llegar al momento. Recuerden los discípulos de Maús. Ese es la historia central que Jesús nos va a enseñar cómo se ayuda a personas que están en sufrimiento, ¿no? Recuerda, Jesús va caminando, va con ellos y les pregunta qué les pasa. Y ellos empiezan a hacer un vómito de enojo y de rabia, a reclamarle que él no sabía, ¿cómo no vas a saber que se ha muerto un profeta poderoso en obras, exacto, y nosotros que creíamos que iba a salvar a Israel? Bueno, es decir, relatan con mucha victimización la pérdida de la expectativa que habían puesto en el muerto que se les ha muerto, porque encima decían, pasó 3 días y no pasó nada. Jesús, ¿qué les dice ahí? Los confronta, les dice, qué duros de entendimiento. No han comprendido que tenía que pasar esto y les explica la escritura, es decir, les relata la propia biografía de ellos. Ellos tenían que conocer que esto iba a pasar. Ya estaba relatado en las escrituras. Siguen charlando y llegan a la posada. Él hace por irse y ellos lo invitan ahí. Y ahí él va a partir el pan, es decir, recién lo va a reconocer. Entonces ellos mismos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos? Es decir, sanan. Por eso lo reconocen, sanan y ahí vuelven a la comunidad. Por eso es muy importante que ustedes no hagan el camino de ir con la oración como un modelo para escuchar a alguien que está en sufrimiento, sino primero escucharlo y después lo llevan a eso. Sí, te escucho. No, Digo Nicolás porque es el nombre que parece. no, que estos factores también sirven para el tema de las adicciones, son similares, son factores que van a ayudar. Sí, sí, pero recordemos que las adicciones son enfermedades, es una Ujú, enfermedad, perdón. por eso. Entonces, digo, sí, claro, si ustedes acompañan, pero debe hacer sí o sí el tratamiento en forma paralela con el especialista, porque la ideación suicida es un síntoma de la enfermedad. Entonces, una vez que se cura la enfermedad, el síntoma va a desaparecer. Pero sí, sí son factores que ayudan a cualquier persona que está en sufrimiento. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, mi querida gente, entonces, bueno, les agradezco la presencia. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el viernes que viene para nuestro último encuentro y que este sea el semillero o el nacimiento de la vocación de querer pertenecer a la pastoral de la esperanza y que cada uno en su comunidad pueda llevarlo. Sí, el año que viene, después de Semana Santa, todavía no tengo la fecha, pero voy a tratar de tener igual en el grupo. No salgan del grupo porque ahí les voy a ir mandando las novedades que van a surgir. Se va a dar la capacitación. Esto es un resumen, lo que yo les voy dando, lo que yo les voy diciendo es una aproximación de los temas. Ustedes los van a ver más en profundidad y van a estudiar más, porque acá iban a estudiar.
para que puedan ser catequistas preventores en el comportamiento suicida, ¿no? Bueno, hacemos una oración a nuestra Virgen, le damos gracias a ella que como madre, madre del consuelo, ¿no? Ella que sabe estar al pie de la cruz y que ha podido sanar semejante dolor, este, nos puede ayudar durante la semana y si tenemos a alguien que tiene o está en desarrollo de este comportamiento, que nos dé fuerza, nos dé fortaleza para que podamos acompañarle con eficacia. Y si no, demos las gracias y vayamos sembrando buena semilla en los que están alrededor nuestro, ¿no? Bueno, Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de Tucumán, ruega ruega por por nosotros, nosotros. ¿sí? Cuando estuve en Santa Fe, me di con la grata experiencia de amor cuando fui al lugarcito este que tiene, al templo, que es de 1600 que tiene Santa Fe, y me la encuentro ahí a Nuestra Señora del Valle. Me la encuentro ahí ella muy, digo, ¿qué hace esta norteña acá? Estaba ahí, así que bueno, muy contento, ¿eh? Bueno, que la pasen lindo, que recen mucho y que el Señor los bendiga. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu ayuda. No sabes cuán valiosa es para mí. Que estén bien, a cuidarse. Chao.